Ok, bueno, estábamos empezando a ver lo que es la compresión compuesta o también denominado compresión excéntrica. Es un estado de tensiones que ocupa el dominio 4A y 5 y donde la profundidad del eje neutro ahora, este valor de X, varía desde H hasta el infinito. Desde H hasta el infinito. Entonces, para describir el procedimiento, estamos analizando la sección. Si bien los elementos en compresión normalmente son las columnas, es decir, elementos verticales, para poder analizar sus tensiones, igualmente lo vamos a tomar como si fuese un elemento horizontal, ¿ya? Esto solamente para poder visualizar el análisis. Entonces, armaduras inferior y superior. Esta armadura inferior no significa que está en tracción, pero es la menos comprimida. A su vez, C1 es la menos comprimida. Visto en sección longitudinal, tenemos las armaduras AS1, AS2 y las solicitaciones actuando en el centro geométrico de la sección, G. Un diagrama de tensiones para el hormigón, diagrama parabólico rectangular, donde vamos a tener la reacción del hormigón del acero a S1 y del acero a S2. Y un diagrama de deformaciones, donde vamos a tener epsilon S1 y epsilon S2. Dentro de esta altura de deformaciones, podemos distinguir algunos puntos, por ejemplo, para una deformación del 2 por 1000, para una deformación del 2 por 1000, la altura esta altura es igual a 3/7 de H. 3/7 de H. Y el resto hasta el eje neutro, esta distancia la vamos a denominar con una variable tita. Variable tita. Entonces, este es nuestro eje neutro. Y a partir de ahí, toda la parte superior está en compresión. Ahora, la profundidad del eje neutro relativo va a cambiar un poco con respecto a las vigas. Esta profundidad del eje neutro relativo, que era alfa será ahora X sobre H. Por ende, X será igual a alfa por H. En flexión esto era D, ¿no es cierto?
altura útil. Ahora H. Y delta es igual a D sobre H. Por tanto, delta 1 es igual a D1 entre H y delta 2, recubrimiento 2 entre H. Nuevas variables que vamos incorporando. Ahora vamos a describir el procedimiento de cálculo. El procedimiento de cálculo. Como verán, el cálculo de la compresión compuesta ahora va a implicar un poco más de iteración, de asumir cierto valor y con ello calcular, ¿no? Verificar si cumple o no cumple. Si cumple, se continúa. Si no cumple, hay que volver a cambiar los valores asumidos. En primera instancia, lo que vamos a verificar es la excentricidad. La excentricidad es igual al momento de diseño entre la normal de diseño. Y para que sea un caso de compresión compuesta, esta debe ser menor o igual a D medios. O sea, hay igualmente una condición, ¿no? Para que se cumpla la compresión compuesta. Cuando esto era mayor, esto era flexión, ¿no? Ahora, cuando es menor o igual, es compresión. Dentro de la compresión hemos visto nosotros a un principio lo que era la compresión simple. Esta compresión obviamente no corresponde a ello, por tanto, su excentricidad tendrá que estar entre ciertos límites. Cuando teníamos la compresión simple, la excentricidad mínima era igual a ¿qué? Excentricidad mínima igual a 20 milímetros o H sobre 20. A pesar de ser una compresión simple, céntrica, ya hemos comentado que esto en la realidad no siempre se cumple, por tanto había que considerar una excentricidad mínima, ¿no? Esto en la compresión simple. Por tanto, para que sea una compresión excéntrica, la excentricidad debe ser menor o igual a D medios y mayor a la excentricidad mínima. Menor o igual a D medios y mayor o igual a la excentricidad mínima.
Entonces, lo primero que hacemos es verificar esta excentricidad. Segundo, trasladamos las solicitaciones. Al igual que en flexión, las que calculamos en el análisis estructural están en el centro geométrico. Estas lo vamos a llevar al centro geométrico o al centro de gravedad, pero de la armadura inferior. Por tanto, aquí estará ND y aquí estará MD. Estas solicitaciones trasladadas serán igual. El momento de diseño será igual al momento de diseño en el centro geométrico más fuerza por distancia normal por la distancia entre los centros de gravedad. Y la normal se mantiene el mismo. Trasladamos las solicitaciones al centro de gravedad de la armadura inferior. Tercero, aquí empieza parte de asumir valores y en este caso partimos asumiendo la armadura inferior y la tensión, superior en este caso. Armadura y tensión superior. Si asumimos tanto la tensión como la armadura, podemos conocer la fuerza. Con la fuerza podemos obtener el momento. Y si conocemos el momento de la armadura superior, por diferencia podemos obtener el momento que le tocaría o que estaría asignado al hormigón. Es decir, como un cuarto paso, calculamos la fuerza como área por tensión y el momento como la fuerza por el brazo de palanca. Reemplazamos, esto es igual al área por, la fuerza es área por tensión sigma S2 y por, ¿cuánto es ZS2, el brazo de palanca interno? Es decir, esto. ZS2. Obviamente será la altura menos los recubrimientos. Es decir, H menos D1 menos D2. Y ahora de la sumatoria de momentos, si hacemos la sumatoria de momentos respecto a la armadura inferior, tendremos que el momento generado por el hormigón más la armadura de compresión tiene que ser igual al momento actuante, es decir, al momento de diseño. El momento de diseño es igual
es igual al momento de la armadura en compresión más al momento del hormigón o al momento asignado al hormigón. Por tanto, conociendo el de la solicitación más de la armadura en compresión, despejamos y obtenemos el momento del hormigón. Momento de diseño menos el momento de la armadura en compresión. Quinto punto. Aquí vamos a calcular el momento de referencia. Y vamos a calcular el momento de referencia para este hormigón y el momento de referencia para el hormigón mínimo, es decir, lo mínimo que debería soportar o lo que podría soportar. Comparamos entre ambos, ¿no? Y de acuerdo a eso vamos a decidir si continuamos con lo que hemos asumido o modificamos los valores del punto 3. Es decir, quinto, el momento de referencia del hormigón igual al momento del hormigón entre 0.85 FCD B por H al cuadrado. B por H al cuadrado. Y el momento mínimo, geométricamente, esto es igual a el momento mínimo 17 sobre 21 17 sobre 21 de 1 menos delta 1 menos 0.416. Por tanto, si el momento calculado es mayor o igual al momento mínimo, dos opciones. Si se cumple, si es sí, continúa, prosigue el cálculo. Si es no, aquí obviamente tenemos que modificar estos valores. Tenemos que modificar, pero en este caso para que se cumpla tenemos que reducir armadura o tensión. Cualquiera de los dos. Armadura o tensión. Y esto se convierte en algo cíclico, ¿no? Asumimos un valor, comparamos, no cumple, volvemos, no cumple, volvemos. En el momento que ya cumpla,
Entonces se dice sí, cumple y continuamos. Continuamos. Ahora nuevamente asumimos un valor de alfa para calcular unas otras variables. Xi, phi, delta. Para ello, asumir un valor de alfa. Para calcular las variables psi, phi y delta. Para ello vamos a partir de la geometría. Aquí tenemos el diagrama de las deformaciones, epsilon S1, S2, y para una deformación del 2 por mil, ya habíamos dicho, esto está a una profundidad de 3 séptimos de h. El resto hasta el eje neutro es θ. Esta distancia que vendría a ser el complemento, este complemento si todo esto es h y esto es 3 séptimos de h, esto debería ser 4 séptimos de h. ¿No es cierto? Sin embargo, podemos también expresarlo como una fracción de θ de toda esta altura. Y ahí entra xi, y esta altura es xi veces phi. Entonces, vamos a expresar lo siguiente. Esta distancia θ va a ser igual a ¿qué? A la profundidad del eje neutro, es decir, alfa por h, menos 3 séptimos de h. Es decir, θ será igual a la profundidad del eje neutro, alfa por h, menos 3 séptimos de h. Y también sabemos que xi veces θ es igual a 4 séptimos de h. Es decir, xi veces θ es igual a 4 séptimos de h. Θ es igual a todo esto, reemplazamos aquí y será xi por alfa por h menos 3 séptimos de h igual a 4 séptimos de h. Términos comunes, h, h y h. Por tanto, xi será igual a, de aquí despejamos, esto es 4 séptimos ordenando, esto es a 4 dividido entre 7 por alfa, menos 3. La variable xi.
Con ello, el cálculo de phi igual a 1 menos 4 entre 21 por psi al cuadrado. Y delta G igual un medio menos 8 sobre 49 por psi al cuadrado dividido entre phi. Aquí, como habíamos dicho, la profundidad del eje neutro variaba desde h hasta infinito. Esto en términos relativos, alfa varía desde 1 al infinito. Y aquí, con estas tres variables, el objetivo es calcular el momento de referencia mu sub c, como phi por 1 menos delta 1 y menos delta G. Sabiendo que lo que dijimos, alfa desde 1 al infinito. Ahora sí, por tanto, mu sub cd es igual al mu sub cc calculado. Dos opciones. Si es sí, ya podemos calcular la armadura previa verificación de las deformaciones. Y si es no, en ese caso se debe volver al punto 3. ¿Qué es el punto 3? El asumir una armadura y una tensión. Como no es lo que corresponde, bueno, en este caso, en realidad lo que se hace es calcular hasta que se cumpla, y en ese caso continuamos y calculamos la armadura. Previo al cálculo de la armadura se necesita verificar las deformaciones. Es decir, primero verificamos verificación. Para la deformación epsilon S2, vamos a hacer relación de triángulos en este diagrama de deformaciones, indicando que 2 por 1000 es A,
X, profundidad del eje neutro, menos 3/7 de H. E igual a epsilon S2, toda esta distancia, es a X, profundidad del eje neutro, menos recubrimiento mecánico. Esto es 2 por 1000 es a X menos 3/7 de H como epsilon S2 es a profundidad del eje neutro menos recubrimiento mecánico. Si en los denominadores todo lo dividimos por H, H y H. Entonces tendremos que 2 es a alfa menos delta 2 igual a epsilon S2 entre alfa, perdón, este es alfa delta 2, ¿no? Este es alfa menos 3/7. Esto es alfa menos 3/7. Y este es alfa menos delta 2. Por tanto, podemos despejar epsilon S2 igual a 2 por, esto pasa a multiplicar, alfa menos delta 2 dividido entre alfa menos 3/7. Y esta deformación nos va a permitir conocer la tensión real de la armadura S2. Con esto, la tensión S2 real. Voy a poner aquí. Tensión S2 real. Lo que debo comparar si, ¿no?, la tensión real es igual a la tensión S2 adoptado
Nuevamente, dos opciones. Si es sí, continúo el cálculo. Si es no, nuevamente al punto 3. ¿De acuerdo? Algo parecido para la deformación epsilon S1, relación de triángulos donde 2 será a alfa menos 3 séptimos igual a epsilon S1 entre alfa menos delta. Por lo que epsilon S1 igual 2 por alfa menos delta dividido entre alfa menos 3 séptimos. Con lo que, teniendo la deformación epsilon S1, podremos obtener la tensión sigma S1. Este ya es como un octavo paso, ¿no? Séptimo, la verificación S2, octavo, la verificación S1, y finalmente el cálculo de la armadura necesaria. Para ello hacemos el equilibrio de fuerzas. El equilibrio de fuerzas aquí, ¿no? La normal del hormigón más del acero S1 más la del acero S2 tendrá que ser igual a la normal de diseño. Dicho esto en ecuación, haciendo la sumatoria de fuerzas igual a 0, la normal de diseño debe ser igual a la normal del hormigón más la normal del acero 1 más la normal del acero 2. Despejamos aquí la de armadura acero 1 igual a ND menos NC y menos NS2. Fuerzas. La del hormigón es igual a 0.85 de FCD, factor de forma phi, y por B por H. Y S1 igual armadura por tensión. Reemplazamos eso aquí y despejamos la armadura necesaria. A sub S1 igual 1 entre sigma S1 por la normal de diseño menos NC 0.85 de FCD phi
B por H. Y menos NS2, que es armadura por tensión S2. Con lo que queda calculado la armadura inferior. Como ven, desde el punto 3, básicamente desde el inicio, empezamos a asumir variables hasta llegar a comparar, ¿no? Hasta igualar, hasta comparar una desigualdad. Si cumple, continúa el procedimiento, si no, volvemos a modificar las variables asumidas. Seguimos este mismo procedimiento y llegamos a calcular la armadura inferior necesaria. No sé si tienen alguna consulta. ¿Sí? La parte 8, dije que quiero copiar, pero estorba los... Entonces, Ya. Esto. sí, dije, gracias. Ok. La armadura superior y la tensión superior. ¿Qué valores? Sí, ingeniero, o sea, como, digamos, se recomienda, por ejemplo, empezar con, digamos, la tensión de fluencia o que empiecen con, no sé, 400, etcétera, sí. Ya. Vamos a ver en un ejemplo. Obviamente, uno es asumir de cero, es decir, de poner valores arbitrarios, ¿no? Pueden ser, digamos, esto un poco ya dependerá de la agilidad, de la práctica que uno va adquiriendo, pero podemos partir de valores muy, muy diferentes. Obviamente la tensión tendrá que ser una tensión cerca a la fluencia, ¿no? Lo más lógico. Ya, pero la armadura dependerá de otro más. Sin embargo, hay alguna manera de asumir, ¿no? Es decir, previo un cálculo, se puede llegar a aproximar a lo que tendrían que ser estos valores. Esto lo vamos a ver en el ejemplo, ¿ya? ¿Qué tendríamos que asumir y qué tendríamos que calcular para poder acercarnos más rápido a la solución? En teoría puedes asumir cualquiera, ¿no? Ya dependerá de el número de ciclos que das para dar con lo que estás buscando. Está bien, ingeniero, muchas gracias. Ok. Ejemplo, ya para justamente ver numéricamente todo lo que hemos escrito. La armadura necesaria para esta sección de 20 por 50 y con estos materiales y a la vez asumiendo directamente unas solicitaciones, ¿no? Ya no vamos a ver el tema de las cargas, solicitaciones, sino estamos adoptando directamente unos valores de cálculo. Esas están obviamente aquí, justamente, ¿no? En G. Y como es habitual, entonces, primeramente,
Vemos lo que son los materiales. Para ello, hormigón H20, esto es 20 entre 1.5. Esto es 13.33 megapascales o 1.333 kilonewton por centímetro cuadrado. FYD igual a 400 entre 1.15 igual a 347.83 megapascales y epsilon, fluencia, esto es igual a FYD entre E, es decir, 347.83 dividido entre 200.000 o 200 para que nos dé directamente en tanto por mil. Dividiendo, esto da 1.739. Tanto por mil. Los siguientes dos puntos, como habíamos dicho, y en realidad ya lo tenemos, es decir, dos normalmente analizamos cargas de diseño que ya están, 3 solicitaciones, que ya están. Entonces, vamos directamente al diseño. Dentro del diseño, habíamos dicho que lo primero que vamos a verificar es la excentricidad. La excentricidad. Esta excentricidad es igual a el momento de diseño entre la normal de diseño. Esto es 50 entre 3000 igual. 50 entre 3000 igual. ¿Cuánto es eso? $0,0167. Ya. 0,0167 metros. Y esta debe ser menor o igual a de medios, ¿no?
y mayor a E mínimo. Menor o igual a D medios será altura útil medios. Altura útil, si la altura total es 50, recubrimiento 5, altura útil es 45. 0.45 entre 2, esto es 0.225. Y también el mínimo podemos verificar y es o 2 centímetros o H sobre 20. Esto sería 50 sobre 20. Esto es igual a 2.5 centímetros. ¿Y cuál era la condición? Que E debería estar, ¿no? E debería ser menor o igual a D medios y menor o igual a E mínimo. ¿No es cierto? Esta era la condición. Sin embargo, ¿en qué caso estamos? 0.0167 es 1.67 centímetros. 1.67 centímetros es mucho menor a E mínimo. E mínimo es 2 centímetros, ¿no? Entonces, para lo que pretendemos esto tal cual, ¿a qué caso correspondería? Así como está la sección y con los datos, ¿a qué caso correspondería? ¿Cómo deberíamos diseñar? ¿Y flexión compuesta? ¿Perdón? No. Así como está en las condiciones en que hemos planteado el ejemplo, ¿cómo deberíamos diseñar? De otra manera, esto es compresión compuesta. En este caso no, ingeniero, porque el E que sacamos es 1.67 y no está en el rango entre lo que es el mínimo, que es 2, y el D medios, que es 22.5. Muy bien. Esa es la razón. A ver, para que comprendamos todos, voy a dibujar nuevamente un esquema de una columna.
si yo tengo aquí una normal de, como en este caso, de 3000, un momento de 50, estamos viendo que genera una excentricidad de 1.7 centímetros. Si yo tuviese aquí el mismo 3000, pero el momento mucho mayor, por ejemplo, 200. ¿Cuánto es 300 entre 200? O perdón, 3000. 15. Sería 15. Perdón, estamos al revés, ¿no? Estamos haciendo lo que es normal respecto a un momento. 15 inverso, ¿cuánto es? 0.0667. Ya, entonces esto es en centímetros, 6.7 centímetros. Es decir, aquí hay una mayor excentricidad. ¿Qué dice la condición, no? Que cuando esta excentricidad es menor al E mínimo, esto corresponde a un caso de compresión simple. Pero cuando esta excentricidad es menor o igual a D medios, pero mayor al E mínimo, ¿esto corresponde a qué? Compresión compuesta. Y si es mayor a D medios, es un caso de flexión, ¿no? Lo que hemos visto anteriormente. Muy importante. Y es bien lógico, ¿no? Cuando la solicitación principal es el momento, aquí la columna básicamente va a estar sometida a esfuerzo normal. La flexión el efecto es muy pequeño. En cambio, ya cuando la flexión es importante, la columna no solamente va a estar sometida a un esfuerzo normal, sino a un momento flector importante. Por tanto, aquí hay una flexocompresión o una compresión compuesta. Y si el momento ya es mucho más importante que el esfuerzo normal, pasamos a una flexión compuesta. ¿De acuerdo? Comprendido, ingeniero. Muy bien. Por tanto, así como está, esto es una compresión simple. Entonces vamos a modificar un poco, vamos a hacer un arreglo para poder forzar y que sea una compresión compuesta. Para que sea una compresión compuesta, nuestro E mínimamente debería ser al E mínimo, y el E mínimo es el menor de estos dos, o 2 centímetros o 2.5, en este caso 2, ¿no? Es decir, E es igual al E mínimo e igual a 2 centímetros. 0,02 metros.
Por tanto, mi momento deberá ser como mínimo estos 3.000 por 0.02 metros. Y esto es igual a 60 kilonewton por metro. ¿Ya? En vez de 50, aquí vamos a adoptar 60. Con ello vamos a trasladar ahora las solicitaciones, ¿no? Primero era la excentricidad, segundo trasladar. Trasladando este momento, MD será igual a el momento de diseño más la normal de diseño por su distancia entre G y G1. Esto es igual a 60 más la normal 3.000 por esta distancia entre G y G1 será ¿cuánto? H medios menos recubrimiento. H medios menos recubrimiento. 25 menos 5, esto es 20. Si quieren podemos ponerlo tal cual, H medios menos 0.05. Eso es 0.20. Y esto da igual a, ¿cuánto? $660, ¿no? Kilonewton por metro. Y la normal, como saben, se mantiene igual a los 3.000 que hemos asumido. Ahora toca asumir a S2 y sigma S2. Y como su compañero preguntaba, para no partir de cero, vamos a ver cómo hacer un cálculo previo para aproximarnos. Pero eso ya lo vemos en la siguiente clase, ¿ya? Vamos a quedar aquí. Nos vemos el día viernes. Si nadie tiene alguna consulta, nos vemos directamente. Hasta el día viernes, muchachos. Hasta el viernes, Inge. Hasta el viernes, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Chao, chao.